lo hemos venido conversando en otros capítulos de este ciclo, ¿verdad? ¿Qué ocurre con la vulneración también de los propios funcionarios policiales? Tú tienes una experiencia, nos has compartido ya en diversos países de la región, Daniel, y nos has dado ya a lo mejor algunas luces, pero en términos de tal vez una síntesis desde tu experiencia y tu reflexión, ¿cuáles dirías tú que son los principales déficits, por una parte, en la regulación del uso de la fuerza y por otra, en la práctica efectiva de ellos? Si pudieras hacer una especie de raya para la suma. Los déficits. Me parece que lo principal, Alejandra, y yo creo que es lo más difícil que escuchen, es que se debe separar la política, y la política inmediata, y la política partidista, y la política electoral, porque es un fenómeno que pasa en todos los países. Durante las campañas nos prometen grandes cambios, pero cuando se llega al poder se olvidan de una reforma policial integral, y solamente lo que hace es ponerse parches y parches a los problemas de seguridad. Me parece que el principal déficit es la incapacidad administrativa para evaluar los errores que se están cometiendo. Yo en mi propuesta de modelo lo que digo, ¿cómo es posible que si la fuerza es una relación entre dos cuerpos que genera un impacto en uno o en ambos, hablamos de una relación intrínseca? ¿Por qué no hay un principio de mesurabilidad? ¿Por qué no medimos la fuerza? Sin medida no vamos a ponerte en una evaluación. Estamos haciendo todo interpretativo. Sin medida, pues va a caer lo mismo a una persona de un partido muy conservador o de un partido muy liberal de forma diferente. Las medidas son los que nos permitirían a nosotros evaluar si estamos avanzando. Me parece entonces que el déficit más grande que hay en Chile, porque lo leí a través de los protocolos y he seguido el debate también sobre la fuerza pública que representan los carabineros en particular, es que no existe una variable de mesurabilidad, y eso solamente se logra a través de la supervisión externa de la policía y un modelo que permita evaluar numéricamente para generar un contexto científico, que nos olvidemos de la interpretación por colores, por partidos, por banderas ideológicas, sino que pasemos ya a los números fríos y concretos de las matemáticas, porque las personas mienten, pero los números no. Efectivamente. Y los números no son muy buenos en la región a este respecto, lamentablemente. Y, 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 y permíteme, te interrumpa ahí, pero es que los números no son buenos y son sus números. O sea, eso es lo más lamentable, que ni siquiera para poder entregar un reporte son capaces de presentar números positivos. ¿Te imaginas si los evaluáramos nosotros con la información que ellos tienen oculta, porque muchas veces se reserva? ¿Te imaginas qué números tendríamos? bueno, probablemente eso sea uno, y retomamos esto de los controles externos, ¿verdad? Que viene siendo un tema recurrente de norte a sur, atraviesa la región, el de los necesarios controles externos. Porque efectivamente hay mucha dificultad de acceder a los sistemas de registro de denuncias de las acciones de la policía, de parte de la propia policía, eh, a conocer cuál ha sido el procedimiento de la investigación, cuáles han sido los resultados de las investigaciones externas. Y eso nos perjudica claramente a quienes estamos tratando de contribuir desde nuestro ámbito, que es la investigación, ¿no? Para dar luces hacia dónde encaminar la respuesta. Pero peor aún, me parece a mí, puede ser esto, Daniel, ¿qué opinas? Hacia dentro de la institución, en términos de que la negativa del problema, de la situación problema que existe, al negar su existencia estamos negando la posibilidad de poder avanzar en caminos suficientes hacia transformar este déficit, que no es solo de la institución policial, sino que parte desde el Ejecutivo, desde el Legislativo. O sea, que hay un déficit país. Sí, Estado, ¿no? Es muy importante el concepto de Estado para la teoría política, y como bien señalas, ya te comentaba, el principal problema es que no se entiende de qué trata la fuerza pública. Eh, Muchas veces, aunque yo hablo de derechos humanos y exhibo los abusos de los policías y también abogo por los derechos humanos de los policías, debemos ser conscientes, ya te lo comentaba, la policía existe por una razón y la violencia del Estado está legitimada por una razón. No debe tener miedo el Estado
de admitir que existe la violencia del Estado, porque es una facultad que está reconocida a nivel internacional. No debería de tener miedo el Estado de admitir si golpeamos a una persona, si matamos a una persona. El problema es que no pueden decir si era necesario golpear a esa persona, si era necesario matar a esa persona. Yo he defendido casos de policías que matan a una persona al analizar los videos, pero porque tenemos acceso al video y tenemos acceso a la evidencia de que se merece la defensa. Pero muchos casos circulan en la opacidad porque el Estado tiene miedo a aceptar que hubo esa violencia. Y es absurdo. Eso para mí, desde mi opinión tal vez muy personal, lo que revela es que el Estado no entiende cuál es la función de la policía. No entiende cuál es la función del ejército. Y eso es muy grave. Porque entonces, ¿cómo están desarrollando estrategias? Recientemente acá en México hubo una reforma y para mí es un ejemplo. No quiero ahondar en casos fuera de México porque son casos ya muy particulares. Pero nosotros tenemos el Diario Oficial de la Federación, al igual que allá en Chile, donde se publican las leyes para hacerlas válidas. Por lo tanto, el Diario Oficial de la Federación tiene un efecto vinculatorio desde la publicación. Se diseña el protocolo mexicano para el uso de la fuerza. Y el protocolo mexicano dice que los policías deben buscar usar medios menos lascivos. Lascivos, en lugar de lesivos. En el Diario Oficial de la Federación. Es increíble que un documento oficial de ese tamaño, que además es un anexo a la Estrategia Nacional de más de 500 páginas, contenga un error de esa magnitud. Ni siquiera leyeron el documento. Entonces yo pregunto, ¿quién diseñó esa estrategia que ni siquiera sabe lo que está firmando? Y esto pasa muy seguido, Alejandra. Que el Estado diseña y propone lleno de buenas intenciones, pero cuando tú te pones a revisarlo, encuentras errores ortográficos, gramaticales, que son básicos de secundaria a lo mejor. Tú dices, bueno, el Estado no está realmente diseñando estrategias, está nada más respondiendo a la crítica pública y eso es lo que nos mantiene sumergidos en un debate eterno de por qué el uso de la fuerza, por qué la legitimidad y conceptos como hablábamos al principio. Bueno, yo creo que todo parece indicar que estamos frente a desafíos de gran envergadura, que no son reflexiones que estén acotadas a una institución específica, sino hay una institución particular o un grupo de instituciones particulares vinculadas, ¿verdad? Pero debe trascender a ellas. Es decir, una reforma adecuada necesita pensarse desde la función del Estado sobre el uso legítimo de la fuerza y comprender entonces cuál es su sentido para poder mirar sus límites adecuadamente, ¿verdad? Y encontrar en los derechos humanos un marco no que se confronte al legítimo uso de la fuerza, sino muy por el contrario, que le dé razón de ser, ¿verdad? Y teniendo eso como introducción, quiero dejarte para que nos vayamos ya despidiendo con un último tema y caminar hacia el qué hacemos. Tú nuevamente nos has ido entregando algunas luces a ese respecto, pero ¿cuál debiera ser la ruta correcta para disponer de instituciones policiales empoderadas con un uso legítimo de la fuerza, que no solo sea legítimo porque la ley dice que es, sino porque además goce de una legitimidad social suficiente para que, esperemos, se cumpla además con el presagio de la adhesión a la norma, ¿verdad? Y que sea el último recurso efectivamente y no uno tan habitual, aquel que se la transforma en letal. A mí me parece, número uno, ya lo mencionabas, esto de que se legitima porque hay una ley, pero pues, la ley no dice nada, ¿no? En mi libro analizo la ley mexicana y lo que hago, tú tuviste oportunidad de leerlo, en cada artículo de la ley mexicana explico cómo ese mismo concepto se desarrolla en Chile, en Colombia y en Perú, porque estamos atrapados en el lenguaje americano. Para mí, lo primero que tenemos que hacer es rediseñar ese marco jurídico, rediseñar el concepto de legitimidad basado en nuestras obligaciones de derechos humanos. Ante Naciones Unidas hay 18 documentos internacionales en materia de derechos humanos que son los oficiales ratificados a nivel internacional. No hay ni un solo país latinoamericano que tenga menos de 11 documentos ratificados. Estados Unidos tiene solamente 5. Entonces, todos los países al sur de Estados Unidos, ni siquiera Canadá, o sea, Estados Unidos tiene 5 y todos los países latinoamericanos estamos siguiendo un modelo de un país que tiene la mitad o una tercera parte de las obligaciones que tenemos nosotros. Para mí lo primero es
deshacernos de los conceptos americanos, del lenguaje jurídico americano y empezar a hablar español. Tenemos que hablar en español, tenemos que desarrollar los conceptos que nos marcan las obligaciones y no solamente poner las palabras en la ley para darle validez. Para mí, el primer paso, el saber que vamos en la dirección correcta, sería que los gobiernos acepten sin excusas, ni pretextos, ni condiciones, la supervisión externa de la policía. Cuando se dé ese paso y los gobiernos implementen supervisión externa de manera efectiva en las leyes, me parece que estamos empezando en la ruta, pero, y esto es lo más difícil, Alejandra, es una ruta que nos va a llevar a recorrer más de 20 o 30 años. Pero si no damos el primer paso, pues vamos a seguir esperando y pues mejor que traigan sillas, ¿no? Para no cansarnos.